Entusiastas del ciclo semestral San Marcos de la Academia APU. Les saluda el profesor Yucra como todos los lunes. El día de hoy estamos reunidos para tocar este tema, Roma, uno de los temas más frecuentes en el examen de admisión de la Universidad de San Marcos. Sin embargo, tenemos todavía que resolver unas preguntitas pendientes. Ajá. Buenos días también, chicos. Buenos días, Kevin, Urco. Ya, buenos días, Will, Ruiz, ya, todos los que están saludando por el chat, ¿no? Buenos días, Camila Morales, Ángelo Rivera, ¿cómo están? Así que vamos a dejar un ratito el tema de Roma para resolver las preguntas del tema de la semana pasada. La semana pasada estudiamos Grecia. Así que hemos tenido una semana para resolver estas 15 preguntitas. ¿Ya? Voy a confirmarles su respuesta. ¿Ya, muchachos? Muy bien. A ver. ¿Listos? Muy bien. A ver, en esta primera nos piden aportes de la civilización helena o civilización griega. ¿Ya? Entonces, ¿en qué alternativa están los aportes? No necesariamente todos, pero sí, pues, aportes importantes de la cultura griega. Pues la respuesta que seguramente están pensando es, a ver, ¿qué me dicen? Me dicen dedo, dedo. La alternativa D tiene un error, chicos, tiene un error. Porque es cierto que en la antigua Grecia hubo un derecho, ¿ya? Está el código draconiano, están las leyes espartanas, hubo un derecho en la antigua Grecia, pero el derecho griego no fue el más desarrollado, sino el derecho de los romanos, de los romanos. Por eso, si el derecho griego no es el que utilizamos actualmente, no podemos colocarlo dentro de los principales aportes de los antiguos griegos a nosotros. ¿Ya? El derecho lo vamos a dejar para los romanos, como veremos el día de hoy. Entonces, si no es la D, nos quedamos con correcto Rivera, correcto Castro Tello, así es, nos quedamos con la democracia, aporte fundamental de los antiguos griegos, de Atenas en particular, y la filosofía, ¿ya? Y el teatro también, ¿no? Esto teatro lo habrán revisado en literatura seguramente. Muy bien, así que seguimos en la 2. Acá aparece la Grecia Magna, es decir, el sur de Italia. Dice, a ver, ¿qué enunciado es correcto al respecto? ¿Qué enunciado es correcto? A ver, lo correcto es, a ver, me dicen los chicos que puede ser la C. A ver, lo que pasa es que en la imagen aparece la Magna Grecia, la Magna Grecia. La Magna Grecia no nació como una provincia romana, como dice la C, que me están sugiriendo como clave. La Magna Grecia, su mismo nombre lo dice, nació como un territorio poblado por griegos, ¿ya? Griegos que salieron de al costadito, donde está, ¿no?, la Hélade, el sur de los Balcanes, y colonizaron estas costas del sur de Italia y de la isla de Sicilia, ¿ya? Por eso, más que la C, la alternativa que vamos a dar como clave es correcto, señorita Carla, es la B. Esto se formó a partir de la colonización griega. Claro, si acá aparece la Magna Grecia, asumimos pues que es un territorio poblado por griegos, griegos que vinieron desde, ¿no?, cruzando el mar Jónico a este lado. ¿Ya? Lo indicamos cuando estudiamos el periodo arcaico y la colonización griega. En la 3, pregunta de San Marcos, nos dicen que las polis griegas no constituyeron un estado unificado.
¿ya? No lo hicieron. Los griegos, en efecto, vivieron en ciudades independientes, en polis, y al final fue que recién, cuando fueron dominados por los macedonios y por los romanos, es que recién perdieron su independencia, recién fueron parte de un solo gran estado, el macedonio o el romano. ¿Qué podemos afirmar entonces sobre las ciudades-estado griegas? ¿Qué podemos afirmar? A ver, me dicen dedo. A ver, veamos. Dedo, mantuvieron la autonomía durante gran parte de su historia. Claro, así es como hemos estudiado, los griegos vivieron en autonomía, cada ciudad por su lado, Esparta, Atenas, Micenas, Argos, etcétera, ¿ya? Hasta que fueron dominados ya por Macedonia y tuvieron que ser parte de un gran estado, Macedonia, y después parte de Roma. En la 4 tenemos acá 3 periodos de la historia romana, tenemos que ver pues su característica. Así que en la 4 a ver, nos quedamos con, a ver, me dicen que puede ser la B, beso, a ver, beso, 1B, periodo cretense con desarrollo inicial de la navegación. Sí, eso es correcto. Los cretenses son los que empezaron con la navegación en el Mediterráneo y otros mares. El periodo helenístico, a ver, 2C, 2C. Ya, claro, en el periodo helenístico, como Macedonia con Alejandro Magno había conquistado al imperio persa, un imperio de Oriente o Asia, entonces la cultura occidental, la cultura griega, se mezcló, se fusionó con la cultura oriental. En efecto, esto es característica del periodo helenístico. Se llama helenístico porque se desarrolló el helenismo, la cultura griega, pero enriquecida con elementos de los pueblos orientales. ¿Ya? Y esto justamente lo que acá nos menciona, fusión cultural. Así que, en efecto, en la 4, la respuesta es la B. La B. Muy bien, chicos, muy bien, Rivera, muy bien, Castro, ¿ya? Estamos en la 4, ¿ya? Eh, muy bien, correcto, Kevin Giles, ¿ya? Willy Romero. Pasamos a la 5. A ver, sobre la guerra del Peloponeso, Atenas contra Esparta. Dice, se enfrentaron la Liga de Delos, que encabezaba Atenas, contra la Liga del Peloponeso, que encabezaba Esparta. Sí, ellos se enfrentaron. Se enfrentaron. A ver, la A. A ver, veamos, la A. Punto 1, sí, está el punto 1. El punto 4, a ver, Esparta logró una breve hegemonía al final de la guerra, cierto, porque Esparta derrotó a Atenas e impuso su autoridad sobre las demás ciudades griegas. Ajá, ahí está, pero todavía puede ser la C también. A ver, la C, el punto 2, se llamó así, Guerra del Peloponeso, porque se desarrolló exclusivamente en la península del Peloponeso, donde estaba Esparta. Pero esto de exclusivamente, no, ya, no, pues esta guerra se peleó también pues en Atenas, en el mar Egeo, en el mar Jónico, en la isla de Sicilia, en distintos escenarios. Por eso el punto 2 no es correcto, ya Roma no intervino, así que los 2 puntos que están al medio no pasa nada. Muy bien, nos quedamos con la A. Ya, la A. Muy bien, Rivera, Castro, Urco, Romero. A ver, pasamos a la 6. Pregunta de San Marcos sobre el siglo de Pericles, el periodo de apogeo de Atenas. ¿Sí? De apogeo de Atenas. Recuerda, el siglo de Pericles se da después de las guerras médicas y termina el siglo de Pericles cuando se da la guerra del Peloponeso. En medio de estas dos guerras, médicas y del Peloponeso, es que ubicamos al siglo de Pericles, el periodo de esplendor cultural y de apogeo ateniense. Así que, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos en la 6? La C. A ver, la C. Sí, así es, si recuerdo esta pregunta ya de memoria.
correcto, Rivera, correcto, Castro, ya, Kevin Giles, Will Romero, correcto, marcamos la C. ¿Ya? Casita, no me digan Castillo, ¿ah? No, no hagamos cherry, por favor. Así que la C. Claro, las guerras médicas catapultaron a Atenas al liderazgo, porque Atenas dirigió a los demás griegos en la victoria contra los persas en las guerras médicas. Muy bien, en cambio la guerra del Peloponeso ya fue la caída de Atenas y la guerra de Troya es muy antigua. Atenas ni existía en ese tiempo. Ok, en la 7, a ver, con respecto a las guerras médicas, ¿qué es verdadero, qué es falso? En Maratón, los atenienses lograron el apoyo de tropas espartanas. Maratón fue la primera batalla de las guerras médicas. ¿Los espartanos les ayudaron? No, no les ayudaron. Atenas ganó casi sola la batalla de Maratón. Así que empezamos con una falsa. Así es, muchachos, siempre nos toca primero una falsa o un falso, ¿no? Y ahí viene ya, ¿no? Ya. A ver, las fuerzas persas que participaron en la Segunda Guerra Médica estaban dirigidas por Jerjes. En la Segunda Guerra, sí, estaba Jerjes, quien logró incursionar en territorio griego. Sí, claro, entró a Grecia una vez que derrotó a Leónidas en las Termópilas y llegó a quemar Atenas, sí, ahí está, ¿no? Así que tenemos ya casi una respuesta que dicen los chicos. A ver, uy, me han dicho la C, la B y la D. Ah, pues la B lo hemos descartado ya. La, pues falta ver la última para decidirnos. Contra todo pronóstico, las fuerzas helenas o griegas se impusieron, ¿cierto? ¿No? Se creía que el imperio persa iba a aplastarlos, pero la unión hizo la fuerza. En efecto, la unidad, dice, ya, una cosa es que los griegos hayan establecido una alianza, una cosa es que hayan sumado fuerzas para derrotar a los persas, otra cosa es que hayan establecido unidad política. Unidad política es otra cosa, es más que una alianza, es convertirse en un solo gran estado, y eso no ocurrió. Atenas seguía siendo una polis independiente, igual Esparta, igual Corinto, etcétera. No se convirtieron, no adoptaron la unidad política no. ¿Ya? Puede ser una alianza militar, pero unidad política va más allá. Por eso voy a colocar falso a esta última parte por este término, ¿ya? Unidad política, ¿ya? En el sentido de dejar cada ciudad su independencia, ¿no? Su autonomía y ser parte ahora de un gran estado, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, me quedo con dedo, ¿ya? Con la D. Muy bien, entonces me quedo con la D. Muy bien, Castro, ¿ya? Ahora sí, Alex Urco, ahora sí. Muy bien, sigamos. A ver, en la 8 nos hablan de Pericles, ya sabes, líder de Atenas en el siglo en el siglo, ¿no?, que lleva su nombre. Dice que los jurados comenzaron a percibir mistos, esto me suena algo, mistoforia, mistos, de 3 óvulos. O sea, comenzaron a ser remunerados, comenzó a pagarse el trabajo de los funcionarios públicos. Antes no se pagaba el estar en un cargo público, ni en Grecia ni en Roma se pagaba. A partir de Pericles es que comienza a pagarse la participación en los cargos públicos. Muy bien, lo que nos dice el texto, ¿con qué guarda relación? Guarda relación con, a ver, ¿qué dicen los muchachos? Con beso, la mistoforia. Aparentemente sí, dice la mistoforia. Veamos qué dice en la segunda parte, que consistía en remunerar, ya, no seamos tan exquisitos, en economía, que no es lo mismo salario
¿ya? Estamos en historia, no seamos tan exquisitos en cómo se denomina el pago que recibe un funcionario público, ¿ya? Consistía en remunerar todo cargo público en la antigua Atenas. Es correcto, ¿no? Ajá, así es, otra, no pasa nada, así que muy bien, nos quedamos con la B, ¿ya? Correcto, Castro, Kevin, Will, muy bien, pasamos a la 9. A ver, pregunta de San Marcos, Alejandro Magno, ¿ya? Él fundó Alejandría en Egipto. Y esta ciudad, ¿qué importancia tuvo? ¿Qué facilitó? ¿No? ¿Qué se consigue a través de la fundación de ciudades por parte de Alejandro Magno? A ver, correcto, correcto, chicos. Muy bien, Giles de la Cruz, ya, Rivera, ajá, correcto, esa es la respuesta. ¿Qué me han dicho ellos? Dedo, dedo. En efecto, ¿ya? A través, ya, cuando dominamos un territorio, un nuevo territorio para nosotros, levantamos una ciudad allí. Y esa ciudad no solo va a ejercer pues dominio político, control económico, sino también a partir de esa ciudad se va a poder expandir nuestra cultura, en este caso la cultura griega. Pero Alejandro no era griego, es cierto, era de Macedonia, pero admiraba la cultura griega, ¿sí? Aristóteles le había inculcado la cultura griega y él entonces difunde la cultura griega por Oriente, donde conquistó pues Alejandro Magno. Así que nos quedamos con la D. En la 10 tenemos que ordenar. Así que busquemos lo más antiguo y así empezamos a ordenar según el tiempo. A ver, Pericles, padre Simón, que pone fin a las guerras médicas. ¿Qué es primero? ¿Mistoforia o guerras médicas? Primero, guerras médicas. Después de las guerras médicas viene el siglo de Pericles. Derrota persa en Maratón. Esta es la primera batalla de las guerras médicas. Acá dice fin de las guerras médicas. Así que por ahora vamos 3, 2, 1. Te falta definir con el punto 4. A ver, los chicos me dicen que es la C. La C, 3, 2, 1. Ya, entonces 4 queda al final. Ok, muchachos. Ya, muy bien, muy bien. Listo, entonces, en efecto, los espartanos vencieron a los atenienses. Esto es en las guerras del Peloponeso. Eso es después del ciclo de Pericles. Muy bien. A ver, las preguntas. A ver, ¿qué sigue? A ver, Grecia no conformó un estado unificado. Ya, ya, ya. Ya, a ver, lo que nos piden es verdadero o falso respecto a la política de Atenas o de Esparta. A ver, para ser ciudadano en Atenas se requería ser varón, sí, machistas estos atenienses, hijo de padre y madre ateniense. Sí, como había muchos extranjeros viviendo en la ciudad, ellos no aceptaban pues que tengas como padre a un ateniense y como madre a un extranjero, ¿no? Un meteco. Ambos tenían que ser pues atenienses, así, ¿no? Lo establece Pericles. Así que el punto 1 es verdadero. A ver, me dicen que puede ser dedo. A ver, a ver. Muy bien. Sigamos. Ágora era el centro de las actividades de los atenienses. Sí, era la plaza principal. Por ahora estamos bien con la D. En Esparta, la actividad agrícola estaba a cargo de los esclavos, llamados hilotas. Pues sí, hay debate de si realmente son hilotas, son, perdón, esclavos, pero eh, no hay otra, ¿eh? No hay otra. Las primeras reformas democráticas espartanas. Esparta nos trasladó la democracia a nosotros. Esparta, no, los atenienses. Así que, en efecto, muchachos, tenemos como clave en la 11 la D, dedo, dedo. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien, Castro, ¿ya? Kevin Giles, Ángelo Rivera, Will Romero, Alex Urco. Pasemos a la 12. ¿Ya? Muy bien, acá hay un texto sobre cómo era la vida de los varones espartanos. Vivían en casa con su madre hasta los 7 años, luego el Estado se
hace cargo de ellos, una educación militar. Muy bien, lo que nos preguntan es, a ver, sobre los objetivos de la educación espartana. Objetivos. ¿Qué buscaba el Estado espartano? Empezando una educación militarista y tan temprana entre sus jóvenes. A ver, me dicen que puede ser beso. Veamos, beso. Punto 2, formar los mejores soldados de Grecia. Sí, claro. Punto 3, preparar madres más fuertes y prolíficas. Madres más fuertes. Ah, creo que sí, el texto menciona, dice, las niñas eran educadas a través de severos ejercicios físicos. Ah, también, pero no para que sean soldados, porque las mujeres no integraban al ejército, sino para que sean madres de hijos sanos. Creían pues que si la madre no era sana físicamente, fuerte físicamente, tendría hijos fuertes también. Así que, correcto, el punto 2, ahí está, marcamos. Eh, igualdad entre varones y mujeres, no, no había igualdad, sabemos. En Esparta se prepara más la destreza física y no tanto el intelecto. Eso es en Atenas. Bien, en la 13, este es un mapita sobre la colonización griega. Ahí está Grecia y cómo van colonizando las costas del Mar Negro, las costas del Mediterráneo, en el sur de Italia, en el sur de Francia, etc. ¿Qué nos piden acá? A ver, ¿qué nos piden? Lograron difundir de esta manera su cultura en la región boreal de la península itálica. Boreal, boreal. A ver, si vemos la península itálica, donde los griegos colonizaron fue en la zona sur, en la zona sur, ¿ya? Acá dice boreal, que significa la zona norte. Entonces, si es la zona norte, entonces no, no. Se expandieron comercialmente por gran parte del Mediterráneo hasta la península ibérica. A ver, Mediterráneo, ahí está el mar Mediterráneo, la península ibérica, ¿dónde está? Está aquí, esta es la península ibérica, donde está España y Portugal actualmente. Muy bien, a ver, el mapa nos dice que tuvieron colonias también en territorio de la actual España. Sí, ya muy rebuscado, pero el mapa nos da esa información. Así que, pues, tengo que colocar que esto es cierto. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? A ver, en esta pregunta me dicen que es beso o también la C. Mm. A ver, beso, punto 2, ya, punto 3. A ver, de las polis de Atenas fue... ya. En el punto 3 dice que solo Atenas fundó colonias. Solo Atenas colonizó otros territorios. Pero si vemos, las flechitas no solo parten de Atenas, también de Esparta o de Mileto, ¿ya? Y de otras ciudades griegas, no solo de Atenas. La colonización lo hicieron en general los griegos, sean jonios, eolios o dorios, no solo los atenienses. Por eso este punto 3 no me gusta. ¿Ya? Ya sabes que casi siempre que encuentras estos términos de únicos, exclusivamente, ¿ya? O ninguno, ¿no? Eh, pues normalmente estos términos son incorrectos cuando hablamos de historia. No podemos generalizar. Mediante la colonización al norte de África, desarrollaron el helenismo. A ver, el helenismo se desarrolla cuando Alejandro Magno lleva la cultura griega a Asia, cuando invade al imperio persa. Nace ahí el helenismo porque el helenismo es la mezcla de la cultura griega y la cultura de los pueblos asiáticos. Y acá dice que cuando colonizaron el norte de África, o sea, en esta época, al fundar algunas colonias en el norte de África, allí empezó el helenismo. No, el helenismo es posterior.
posterior a esta época arcaica, como le hemos llamado. Así que tiene que ser la C por lógica, ¿eh? No por champa, por lógica. ¿Eh? Manifiestan un proceso de expansión de las metrópolis. Las metrópolis son las ciudades que fundan colonias, como Tebas, Atenas, Corinto, Esparta. Colonización, ¿por dónde? Por el Mar Negro y por Grecia Magna. Por el Mar Negro, ahí está. Grecia Magna es el sur de Italia, correcto. Así que el punto 5 está muy bien. Nos quedamos con la C, casita. A ver, acabemos. A ver, en la 14 tenemos este templo que llamamos el Partenón. Así se ve actualmente, ¿no? Ya muy destruido, pues un bombazo le cayó al Partenón, pues en el siglo XVII, su interior fue destruido. Ya, a ver, ¿qué nos dice? Fue construido durante el periodo helenístico, no, en el periodo clásico. Pertenece al estilo dórico, ¿sí? Dijimos que son columnas tipo dóricas, ¿ya? A ver, 14, la C me dicen, a ver, falso, verdadero, el punto 2 es verdadero. Vamos a anotarlo, falso, ya, verdadero. Sí, son dóricas. Fue una construcción religiosa de tipo períptero. Sí, es un templo. Períptero se refiere pues a que está diseñada así, con columnas que forman este rectángulo. Sí, esto es correcto. Y constituyó un cementerio. No, no es un cementerio, ¿no? Es un templo para la diosa Atenea. Así que nos quedamos con la B, ¿sí? Con beso. Ya, sí, pues, eh, así es. Y aún queda, ¿no? Que son rocas sólidas. Además, está en proceso de ser reconstruido, ¿no? Este parte, ¿no? Si le cayera un bombazo a un bombardeo Machu Picchu, pues, ¿cómo quedaría? ¿No? A ver, 15, última, a ver. Sobre la guerra del Peloponeso, tenemos que ver qué es lo correcto. El primer acto de la guerra fue un enfrentamiento directo entre las flotas de Atenas y Esparta. Al inicio no, al inicio los espartanos salieron con su ejército para invadir Atenas, no lo pudieron porque había una muralla allí y Atenas salió con su flota a atacar las costas de sus enemigos, pero no hubo un enfrentamiento así directo. Ya al final de la guerra es cuando ya hay un enfrentamiento directo entre ambas flotas y ganó la flota espartana. Esparta aspiraba a controlar toda la región de los Balcanes. Bueno, toda potencia quiere la hegemonía, el control de toda la región. Pero nadie puede dominarlo todo. Por lo que no dudaron en pactar una alianza con los persas. No dudaron. O sea, inmediatamente dijeron, sí, persa, venga. Los persas eran sus antiguos enemigos. Pues dudar, claro que van a dudar. Así es, van a dudar. ¿No dudarían ustedes si, no sé, ya nuestro querido vecino Chile nos plantea algo? Pues habrá alguna duda por ahí. A ver, 15, lo pensaría, claro, más son los espartanos, que así nomás no se alían con nadie, así nomás no hacen alianza con otros, ¿ya? Eh, claro, Bolivia puede ser, ¿no? Ajá, muy bien, así que no dudaron, yo creo que sí lo dudaron, ¿no? Pericles trazó una política defensiva, claro, por algo levantó pues murallas altas para que los espartanos no entren a la ciudad. Y una ofensiva, por mar atacan. Así es, esto es verdadero. Punto 3. En la guerra de Peloponeso se enfrentaron la Liga Ática, eh, ya se le puede llamar así también a la Liga de Delos, Liga Ática, contra la Liga del Peloponeso, sí, la que encabezaba Esparta, siendo representadas por Atenas y Esparta. Muy bien, entonces tenemos que las dos últimas son las correctas. Marcamos la C.
¿Ya? A ver, ¿quién dijeron la C? Muy bien Castro, muy bien Romero. Ujú, la C, así es. Ruiz Gaspar, ya. Muy bien, chicos. Entonces, wow, son 15 preguntas y nos toma regular tiempo. Así que ahora sí, dejamos las preguntas y vamos con el tema de hoy, que es Roma. Muy bien, listo. Muy bien, chicos. Muy bien, cuando hablamos de la antigüedad o la edad antigua, como también le llamamos, estos 4.000 años desde que se inventó la escritura hasta, hasta que los bárbaros tomaron justamente esta ciudad llamada Roma, pues en la antigüedad existieron diversos poderes, diversos imperios, ¿no? Grandes culturas, pero de todas estas, Roma es considerada la más importante. ¿Ya? Puede que Roma no haya creado pues todo lo que tenía, ¿no? Roma más es una cultura síntesis, una cultura que hereda, que toma avances de los pueblos anteriores, desde Mesopotamia, ¿no? Egipto, Grecia, ¿no? De hecho, que los griegos toman un montón, pero Roma pues es, digamos, la civilización eh, de mayor esplendor de la antigüedad. Claro, se ha recogido todo, ¿no? Lo anterior, claro está que Roma va a ser pues lo más desarrollado de la antigüedad. Es como en el Perú, después de tantos logros que hicieron los chavines, ¿no? Los paracas, los huaris, los chimúes, etcétera, al final pues aparece el Tahuantinsuyo, que es la expresión máxima de la cultura peruana, ¿no? De la cultura originaria peruana, ¿no? Algo así es Roma para la antigüedad. Roma fue la ciudad más poderosa de la antigüedad, en efecto, en efecto. Y el centro de la más grande civilización esclavista occidental. Así es, Roma esclavizó a tantos, por eso decimos que en tiempos de Roma el esclavismo llegó a su apogeo. El esclavismo empezó en Mesopotamia, pero fue en Roma donde tuvo pues su máximo de desarrollo. Y cuando llegamos al máximo, al techo, luego que viene, luego viene ya la decadencia. El esclavismo llegó a su máximo con el Imperio Romano y ya tras la caída de Roma, pues el esclavismo es un sistema en decadencia, un sistema que está pues desapareciendo, será reemplazado por el sistema feudal, como veremos después. Muy bien, siempre empezamos ubicando a nuestro protagonista, a nuestro pueblo, en estudio, en este caso, Roma. Aquí está Roma, como vemos, Roma es una ciudad levantada junto a un río, el río Tíber. Uh-huh. Así es, en una zona central de Italia. A esta zona central le llamamos el Lacio, el Lacio. Y se encuentra dentro de una península que parece una bota, que llamamos la península itálica. Bien, entonces eso colocamos en ubicación. ¿Ya? Ahí está, lo mencionado. Ahí está. Cuando Roma nace, al norte de la península itálica ya estaban los etruscos, un pueblo más antiguo y desarrollado que Roma. Cuando Roma nace, ya hay griegos en el sur de Italia, en el sur de Italia. ¿Sí? Tarento, Siracusa, son ciudades griegas. Recuerda la Grecia Magna. ¿Ya? Pero pronto Roma va a dominar esta Italia, va a dominar, ¿no? Los alrededores y se convertirá pues en la gran potencia de la antigüedad. Muy bien, cuando Roma ya es un imperio, cuando está en su máxima expansión, como veremos en un mapa ya al final, ¿no? De estas diapositivas, Roma se extendió desde Britania, desde la isla de Britania, lo que llamamos nosotros Gran Bretaña, ajá, o Inglaterra, hasta Mesopotamia, Mesopotamia, que sabemos dónde queda, ¿no?
en el cercano oriente, en Irak actualmente. ¿Ya? Que por ahora estamos ubicando la ciudad de Roma, ya que estamos empezando. En la parte final ya veremos el mapa de la máxima expansión. Ok, muy bien. Origen de Roma. A ver, origen histórico. Cuando decimos origen histórico, dejamos a un lado la leyenda de Rómulo y Remo. Dejamos a un lado pues lo mitológico, lo fantástico, ¿ya? Y decimos que Roma fue fundada por un pueblo que se estableció en el centro de Italia. Así como a Grecia llegaron los aqueos, luego los dorios, los jonios, etcétera, al centro de Italia llegó también un pueblo indoeuropeo llamado los latinos. Los latinos levantaron varias ciudades en el Lacio, en el centro de Italia. Una de estas ciudades fue Roma. Así que decimos que Roma fue fundada por la tribu indoeuropea de los latinos. Ya sabemos pues cuál es el idioma, ¿no?, de esta gente, el latín. Pero aquí no tenemos detalles de cómo fue que nació Roma. Para los detalles tenemos que recurrir a la leyenda, que claro, nos muestra personajes fantásticos que probablemente no existieron, ninguno de ellos fue real, ¿no? O tal vez sí, tal vez Rómulo sí fue real, ¿no? Y Remo, pero todo lo demás pues es algo fantástico. En el origen legendario tenemos pues que recurrir a la leyenda de Rómulo y Remo, o inclusive tenemos que recurrir a la obra La Eneida de Virgilio. Ustedes saben que Virgilio fue tal vez el más grande poeta romano. Él vivió durante el Imperio Romano, en el mejor momento de Roma, cuando gobernaba Augusto el Imperio Romano. Así que Augusto contrató a Virgilio. Virgilio hace un relato sobre los orígenes de Roma, ¿ya? Que tenían envidia, dice, a los griegos, que tenían pues relatos mitológicos, ¿no?, relatos fantásticos, que los hacían ver grandiosos a los griegos. Todos hemos pues conocido, ¿no?, lo que es la Iliada, la Odisea. Le faltaba a Roma también pues una narración así, ¿ya? Que los vincule con dioses, ¿no?, semidioses. Entonces Virgilio pues escribe la Eneida, ¿ya? Eneas es un guerrero troyano, un semidios, ya que es hijo de la diosa Afrodita, o Venus, como los romanos le dicen, y Eneas, pues, se salvó de la destrucción de Troya, ¿sí? Junto con Ascanio, ¿no? Llegaron a la península itálica, y ahí dejaron descendencia. ¿Ya? De esa descendencia, pues, aparecerá Rómulo y Remo, los romanos. Así que Virgilio intentó decirnos pues que los romanos estuvieron emparentados con Eneas, con los troyanos, con la diosa Venus, para crear pues un origen fantástico. ¿Por qué buscaban esto? Porque en tiempos del Imperio Romano, Roma ya había derrotado a tantos, había aplastado a otros. Roma dominaba a los griegos, dominaba a Macedonia, dominaba a Egipto y a tantos otros. Así que necesitaban ellos explicar, ¿no?, un origen fantástico, ¿no? Y así inventaron esto, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, de esa descendencia aparece Procas, con sus hijos Numitor y Amulio. Ellos van a gobernar una ciudad llamada Alba Longa, una ciudad latina en Italia. Pues Amulio derrocó a Numitor, encerró a su hija Rea Silvia, la encerró para que ningún varón pueda estar con ella no tenga hijos varones que vayan a reclamar el trono más adelante, dice la leyenda. Pero Rea Silvia estuvo con el dios Ares, Marte, como los romanos le llaman, ¿ya? Y tuvieron gemelos, Rómulo y Remo. Así que Amulio intentó eliminarlos,
para que esto no ocurra, los colocaron en un cesto y lo dejaron en el río Tíber a los bebés Rómulo y Remo. ¿Ya? La leyenda no dice que ellos no murieron, fueron salvados por una loba, por Luperca, la lobita de esta estatua, la loba del Capitolio, quien los amamantó, los sacó del río y los amamantó. Se salvaron y ya de grandes se vengaron de Amulio, su tío abuelo, rescataron a su madre, le devolvieron el trono a Numitor, las cosas volvieron a la normalidad en Alba Longa, donde esto había ocurrido. Así que Numitor le dijo a sus nietos, Rómulo y Remo, vayan a esta zona, pues les voy a dar esas tierras, allí pueden ustedes fundar su ciudad y ser los reyes. Y así fueron al Valle del Tíber y allí se va a fundar la ciudad de Roma. Muy bien, entonces la leyenda nos trae estos orígenes fantásticos. ¿Cuál fue la intención? Pues justificar el poder que Roma tenía sobre otros pueblos. Decir que ellos eran superiores porque en su sangre estaba la sangre de princesas, de reyes, de guerreros, ¿no? De semidioses, de dioses, ¿ya? Y así decir, pues nosotros dominamos por todo esto, ¿no? Somos hijos del dios de la guerra. Bien, ahí está. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a dejar esta parte. Sigamos. Sociedad. A ver. Entonces tenemos a los fundadores de Roma, a Rómulo y a aquellos hombres que le acompañaron, no solo su hermano, otros hombres de la ciudad de Alba Longa lo acompañaron y ellos van a ser los primeros romanos. ¿Sí? Sabemos que Rómulo fundó Roma en el año 753, un 21 de abril, pero asesinó a su hermano Remo, ya que era pues un rival eh, peligroso. Así que estos primeros romanos le vamos a llamar patricios. Son romanos verdaderos, porque son los que estuvieron en la fundación de la ciudad. ¿Ya? Patricios. Ellos dejarán descendencia. Esta descendencia pues va a conformar la nobleza romana. ¿Por qué los patricios eh, tenían todos los cargos de gobierno? ¿Por qué se quedaron con las tierras? ¿Por qué tenían todos los privilegios? ¿Por qué controlaban el culto, etcétera? Porque eran, ¿no?, los romanos verdaderos, decía. Nosotros somos descendientes de los fundadores. ¿A quién le dicen esto? Pues le dicen esto a aquellos que llegaron después. ¿Ya? Después llegó otra gente a Roma, eran extranjeros en su origen, a eso le vamos a llamar plebeyos. Plebeyos. ¿Ya? Entonces, para diferenciarlos, decimos que los patricios eran los nobles, en cambio los plebeyos eran el pueblo romano. Los patricios descendían de los fundadores de Roma, los plebeyos no, ya en su origen eran extranjeros. Por eso los plebeyos no tenían linaje, es decir, ellos no podían señalar que tenían pues un antepasado mitológico como Rómulo que fundó Roma. Los patricios sí podían decir eso. Puede que sea mentira, pero de todas maneras estos argumentos servían para justificar pues su poder. Ya, los patricios eran dueños de grandes tierras y poseían muchos esclavos. Los plebeyos no. Ahí están. Los patricios formaban clanes llamados gens. Gens. Los gens corresponden únicamente a los patricios. Los plebeyos no formaban gens. Y los líderes de estos gens, de estos grupos familiares, se llamaban paterfamilies. Y de ahí, de que hay un pater, de que los patricios tienen pater, es que utilizamos el término patricios. Muy bien. Los plebeyos, tal vez en sus orígenes, no eran romanos verdaderos, pero sus descendientes sí lo fueron, porque nacieron allí, generación, ¿no? Generación, y ellos van a reclamar con el tiempo tener los mismos derechos que los patricios. Y lo van a conseguir, ¿ya? En tiempos de la República van a conseguir cierta igualdad en derechos ante los patricios.
como veremos en un momento. Ahora, ser una persona pobre, humilde, sobrevivir, ¿no? En estas circunstancias es difícil. Por eso, parte de los plebeyos prefirieron ponerse al servicio de un pater familias, es decir, convertirse en clientes. Los clientes eran aquellos plebeyos que vivían bajo la protección de un pater familias, de una familia patricia. Podían vivir en su casa, podían ser alimentados por él, estaban protegidos por un pater familias, pero esto significó que ellos renunciaban a parte de su libertad. No, no se volvían esclavos, pero no eran tampoco ya hombres totalmente libres. Porque si te pones bajo la protección de alguien, pues vas a obedecerle a ese alguien. Así que un pater familias no solo se enorgullecía diciendo yo tengo pues 100 esclavos o 1000 esclavos, sino que además podía decir yo tengo pues 100 clientes, ¿ya? 200 clientes y así pues sentirse, ¿no? Más poderoso que otros pater familias. Ajá. Muy bien, así que tenemos también a los clientes, ¿ya? Sobre todo en esta parte inicial de la historia romana. Y por supuesto hay esclavos, los prisioneros de guerra. ¿Ya? Estas imágenes pues representan a esta población y tal vez los identificamos por la vestimenta que utilizan, las ropas finas que usan los patricios que están pues en la parte superior. Muy bien, Roma pasó por tres grandes periodos. La monarquía, desde el año 753 a.C., cuando se fundó Roma. En el 509 empezó la República, el segundo imperio, el segundo periodo, perdón. Y en el año 29 a.C. empezó el Imperio Romano. Ahora, esto de 29 lo pongo porque así lo planteó San Marcos en una pregunta de admisión. Digo esto porque ustedes pueden encontrar en textos o en preguntas que tal vez ya leamos, que la República terminó en el año 27 antes de Cristo. Creo que ese año es digamos, estoy ¿no? inclinado a esa fecha 27, pero como San Marcos utilizó el año 29, pues no quiero contradecirlo. Muy bien, así que empezó el Imperio Romano y este imperio acabó el año 476 después de Cristo, cuando Roma, la ciudad de Roma, fue tomada por bárbaros, como veremos la próxima semana. Así que estudiemos ahora estos tres periodos, empezando por la monarquía. Bien, entonces es el primer periodo de la historia romana, desde que Roma fue fundada hasta que el último rey fue derrocado. El último rey, Tarquinio el Soberbio. Así que esta monarquía duró 250 años. Ahí está, la monarquía. Muy bien, le llamamos monarquía porque Roma tuvo como primera organización estatal a la monarquía, a un reino. Roma tuvo un rey, ¿ya? Y decimos rey, pues, a aquella persona que concentra el poder y mantiene el poder largo tiempo, de por vida, normalmente. Roma, en efecto, tuvo un rey con poder vitalicio, o sea, de por vida, ¿ya? Que concentró el poder. Muy bien, pero los reyes de Roma no fueron, digamos, el cargo de rey no fue hereditario. El rey no podía nombrar al siguiente rey, a su hijo, ¿no? Como va a ocurrir después. No. En el caso de la monarquía romana, el cargo de rey era electivo. Se reunía un consejo, una asamblea de pater familias, conocido como el comicio curial o el comicio por curias, y este elegía al siguiente rey, ¿ya? Entre los pater familias, ¿ya? Así que era una monarquía vitalicia, pero no hereditaria, esta monarquía romana. Muy bien, y también había un senado. El senado era un consejo de pater familias que asesoraba al rey.
Ya, muy bien. Entonces, en la monarquía hay un rey, un comicio curial y un senado. Pero es el rey el que concentra el poder una vez que es elegido. El senado lo asesora. Muy bien. La monarquía romana es un tiempo en que Roma es un estado débil. Débil si lo comparamos con las civilizaciones que vivían alrededor. En este mapita observamos que habían tres civilizaciones más desarrolladas que Roma en esta parte. Están los etruscos, que controlaban la zona norte de Italia. Están los griegos, ¿sí? Que han colonizado el sur de Italia, esta parte anaranjada, o mostaza, algo así. Y están los cartagineses, descendientes de fenicios, que dominan estas tierras que están de color verde. Roma, pues es una ciudad opacada en este tiempo por etruscos, griegos y cartagineses. Pero ya tendrá su tiempo, pues, Roma de dominar. Correcto, correcto, Zabaleta. En efecto, el poder en la monarquía romana no se heredaba, ya no se heredaba. Entonces se elige al nuevo rey, ya. Algo un poquito raro, ¿no? Porque en nuestra cabeza está la idea de que una monarquía es hereditaria. ¿Ya? Como verás, no toda monarquía es hereditaria, ¿ya? Así es. Ah, pero siempre los reyes tienen el poder absoluto. Eso está en nuestra cabeza, ¿no? Pero no, no siempre los reyes tienen el poder absoluto. Si no, veamos los reyes de la actualidad, que no tienen el poder absoluto. Pero entonces los reyes son vitalicios, o sea, son reyes de por vida, o a menos que abdiquen. Ah, eso sí, esa característica sí se ha mantenido. Ya sea en el pasado, en el presente, eso sí. A diferencia de una república en el que los gobernantes están un periodo de tiempo, los reyes están de por vida. Allí tal vez está la diferencia más importante de una monarquía y una república. Claro, así es. Actualmente el rey reina, pero no gobierna. Actualmente, ¿no? España, Inglaterra, Dinamarca. En cambio, en el pasado, pues el rey reinaba y gobernaba también. Muy bien, sigamos entonces. Ahí está. Ujú. Muy bien. En la monarquía romana gobernaron 7 reyes. Ahí está la lista. En esta columna están los nombres de los 7 reyes. Como vemos, están agrupados en 2 dinastías, la latina y la etrusca. Los reyes latinos, ellos eh, son llamados así porque pertenecieron a ciudades latinas. Estas ciudades latinas eran Roma y otras más de los alrededores, que formaron algo así como una confederación de ciudades latinas, liderada por Roma. ¿Ya? Entonces, estos reyes tienen un mismo origen en los latinos. En cambio, los etruscos tienen un origen distinto. Ellos no son de origen latino, sino son reyes de origen etrusco, como en el mapa anterior. En el mapa anterior, como vemos, los etruscos, que estaban al norte de Italia, llegaron a extender su influencia al centro de Italia. Y Roma cayó bajo la influencia etrusca, cayó bajo el dominio etrusco. Va a tener reyes etruscos, no, no latinos, reyes extranjeros. ¿Está bien? Por eso hacemos esta diferencia entre una dinastía latina y una dinastía etrusca. ¿Ya? Muy bien. Los reyes más importantes, yo creo que los dos que hay que recordar son el primero y el último. El primero ya sabemos por qué, porque fue el fundador de Roma, según la leyenda. No sabemos si realmente existió Rómulo. Además, a Rómulo se le atribuye la creación del Senado. ¿Ya? Así que ahora yo gobierno, pero los líderes, ¿ya? Los pater families, podrán integrar un Senado y podrán, pues, aconsejarme, no asesorarme, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay un Senado en esta monarquía romana, aparte del rey.
También una leyenda nos habla que Roma había venido a fundar esta ciudad con casi puros varones y faltaban mujeres. Por eso, cierto día, cuentan que en Roma se hizo una fiesta y se invitó a los sabinos, una ciudad vecina. Y cuando los varones sabinos estaban embriagados y perdieron, ¿no?, el conocimiento, los romanos se llevaron a sus hijas, a sus hermanas, para estar con ellas, para poder, pues, tener esposas, ¿no? ¿Ya? Cuando los sabinos reaccionaron y buscaron la guerra, casi se enfrentaron los varones sabinos contra los varones romanos. Pero las mujeres sabinas impidieron la lucha entre quienes eran sus hermanos o padres, los sabinos, y quienes ahora eran, pues, sus parejas, sus esposos, los romanos. Y así esta leyenda nos habla, pues, de cómo romanos y sabinos terminaron fusionándose, ¿ya?, en estos tiempos. Y ahora, pues, podrán tener hijos, ¿no? Y que la ciudad crezca. Muy bien, esa pintura recuerda, pues, este rapto de las Sabinas, como se le conoció a este suceso. Y así hubieron otros reyes, Nueva Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomarcio. Tarquino Prisco, o el Antiguo, fue un rey extranjero, hemos dicho, no latino. Ah, me preguntan si los romanos eran de tez clara. Pues sí, de tez clara. Los romanos, como los griegos y tantos otros, los arios de la India, los hititas, los persas, son de origen indoeuropeo. Y los indoeuropeos son, sí, de piel clara. Muy bien, pero también, claro, pues ellos se mezclan con la población nativa de Italia, o con el tiempo van, pues, digamos, adaptándose al clima del Mediterráneo, ¿sí? Clima cálido, si lo comparamos, pues, el clima del norte de Europa, y eso también, pues, influye en cómo se ven, pues, los romanos. Ya, pero seguíamos. Decíamos que Tarquino el Antiguo fue el primer rey etrusco. Los etruscos ahora dominaban Roma. Como los etruscos eran más avanzados que los romanos, pues van a trasladar parte de esos avances a Roma. Se dice que los etruscos modernizaron Roma, la convirtieron en una verdadera ciudad. Pero claro, estaban ellos en el poder, ¿ya? Y los patricios habían perdido el control político, desplazados por los etruscos. Se hicieron obras en tiempo de Tarquino el Antiguo, como la cloaca máxima. Ahí está, una gran alcantarilla para secar las tierras de Roma, ya, mucha lluvia, tierra pantanosa, había que secar esas tierras. Y otra obra que tal vez es la que más se resalta de este periodo monárquico es el Circo Romano, construido desde tiempos del rey Tarquino el Antiguo. El circo era un hipódromo. Los romanos, pues, hacían carreras con caballos en este circo, varias vueltas en esta construcción ovalada que podemos ver. Muy bien, y así tenemos a Servio Tulio, a Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio, dicen los romanos, que se volvió un déspota, un rey que abusó del poder, por algo le llamaron soberbio. Ya no atendía los consejos de los paterfamilies, gobernó, pues, de manera, ¿no?, personal, unilateral, y los patricios dijeron que este hombre ya había cometido demasiados excesos. Inclusive señalaron que él o su hijo, según otras versiones, abusó de Lucrecia, una dama romana. Lucrecia se suicidó, y la muerte de Lucrecia, víctima, ¿no?, de un abuso sexual, desencadenó una gran rebelión romana en el año 509 a.C. Una rebelión que lo dirigió un patricio, un general llamado Junio Bruto. ¿Ya? Esta rebelión logró
derrocar a Tarquinio el Soberbio, ¿ya? Así que él con los etruscos tuvieron que retirarse de Roma, y así Roma se liberó de la influencia etrusca. Terminó la dinastía etrusca y terminó la monarquía romana, porque a Junio Bruto le pudo haber correspondido convertirse en el nuevo rey, pero Bruto dijo, no, yo no voy a ser rey, voy a ser cónsul. Nació un cargo, el de cónsul. Yo y otro personaje, un tal Tarquino Colatino, fueron nombrados cónsules. Ahora que no hay reyes, ya digamos que el cargo que de alguna manera reemplaza al de rey es el cargo de cónsul. Los cónsules van a ser los magistrados más importantes del nuevo periodo que ahora empieza. ¿Y cómo se llama este periodo? En que los cónsules y los senadores y los tribunos y los cuestores, los censores tenían poder, pues se le llama la república. Así que pasamos a la república, muchachos. El segundo periodo de la historia romana. La república, correcto. Ahí está. ¿Por qué le llamamos así a este periodo? Porque Roma se organizó de esta forma, como una república, al estilo de los griegos, más o menos, ¿no? Los griegos eran repúblicas porque habían abandonado el gobierno monárquico. En Esparta quedaba algo de la monarquía, ¿sí? Habían dos reyes en Esparta, pero los reyes no eran los que tenían el poder en Esparta. En Atenas sí no había una figura que se llamara rey, no. Al inicio existió un rey o basileus, pero después la figura monárquica desapareció, ¿no? Reemplazado por la aristocracia, timocracia y al final la democracia, como vimos la semana pasada. Los romanos entonces implantan esta república, seguramente por influencia de otras repúblicas que ya existían. Ya habían repúblicas, como en Grecia, ¿no? ¿Y qué significa esto de la república? Pues, a ver, república viene de res, que significa cosa, y publicus, ¿no? Cosa pública, cosa del Estado, cosa del pueblo, cosa de todos. Es decir, ahora, para tomar decisiones, no vamos a tener un rey que se encargue de decidir, sino ahora todos nosotros vamos a tomar decisiones. Ya, en efecto, a la población se le convocaba para la elección de los magistrados. Ya, a la población se le convocaba para la aprobación de determinadas leyes. La república, la población participa, los ciudadanos participan en esta república romana, ¿ya? Y pues eso existe, ¿no? Hasta el día de hoy. No quiero decirles que la república fue algo inventado por Roma. Repito, ya había república en Grecia, ¿no? Desde antes. Pero pues los romanos crearon la república, digamos, más duradera, más importante de la antigüedad. ¿Ya? Muy bien. Y la diferencia que habíamos establecido entre esta república y la monarquía era que en la monarquía había una persona que tenía el poder de por vida y tenía gran poder. No era hereditario el poder en la monarquía romana, pero el rey concentraba el poder y su poder era vitalicio, de por vida. La república se crea para evitar eso. Nadie aquí debía tener el poder total, porque luego abusaba del poder como lo había hecho Tarquinio el Soberbio, decía. Y las personas que vamos a elegir, ¿ya? No pueden ser gobernantes vitalicios. Así que los vamos a elegir por un año en la mayoría de casos. Por un año. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el objetivo de la República era evitar, pues, el abuso del poder, eh, evitando, pues, que una autoridad tenga el gobierno vitalicio o que sume muchos poderes. Va a haber cierta división de poderes en esta república.
Ahora alguien dirá, ah, profe, entonces Roma fue una democracia. Creemos que la palabra democracia le queda muy grande a la República Romana. Eh, la única democracia que existió en la antigüedad fue Atenas, la única democracia. Roma aparentaba ser una democracia. Durante esta república aparentaba ser una república, perdón, una democracia. Pero la República Romana no fue realmente una democracia, sino una aristocracia, una oligarquía. Es decir, eh, en verdad, no eran todos los que decidían, sino una élite. Como vamos a ver, pues los patricios, la nobleza, era la que tenía el control. La plebe siempre estuvo, pues, desplazada. ¿No? No había una verdadera igualdad entre ciudadanos, como sí existió, pues, en Atenas. Ok, el poder quedó estructurado, dice, en tres partes. Un senado, ahí vemos el senado, magistraturas, como el cónsul, los censores, etcétera, y los comicios que eran la asamblea popular. Ya San Marco nos ha preguntado por cuáles fueron las instituciones más importantes de la República Romana. Pues el senado, el consulado, que ahora vemos, y los comicios. Estas letras, muchachos, representan a la República Romana. ¿Ya? Significa el Senado y el pueblo romano. Así se tomaban las decisiones, ¿no? Se decía, pues, ¿no? Por el Senado y el pueblo romano. Muy bien. ¿Cómo se gobernó o quiénes gobernaban en la República Romana? Como vemos, acá no hay reyes y tampoco hay emperadores. Estamos en la República. A ver, tenemos a un Senado, proponía leyes, controlaba a los magistrados, así es, decidía sobre asuntos de finanzas, sobre política exterior. Así que si hay que hacerle la guerra a un pueblo vecino, el Senado toma esa decisión. Si hay que firmar la paz, si hay que firmar un acuerdo comercial, el Senado toma esa decisión. El Senado tenía bastantes funciones. Si vemos, entonces el Senado como institución fue la institución, digamos, de mayor peso en la República Romana. Estaba integrado por senadores, 300 al inicio, esto fue aumentando con el tiempo. Y como el Senado venía de la monarquía, los senadores conservaron el cargo vitalicio. Ellos eran elegidos y se mantenían pues de por vida como senadores. En cambio, todo lo demás que se crea en esta república, pues va a ser de duración temporal. Tenemos a los comicios, que eran asambleas populares, habían varios tipos de comicios, de plebeyos, de patricios, de soldados. En los comicios se aprobaban leyes y se elegían magistrados. ¿Ya? Los magistrados o funcionarios públicos, como le decimos nosotros, pues ellos dirigen el Estado. Dice que hay alternancia, o sea que son renovados periódicamente, como en toda república. Nuestros congresistas, nuestro presidente, nuestros gobernadores regionales, alcaldes son renovados periódicamente. No están de por vida, como ocurre en una monarquía. ¿Cuál es la magistratura más importante? El consulado, integrado por dos cónsules que presiden el Senado y dirigen el ejército. ¿Por qué dos? Por si uno de ellos quiera abusar del poder, el otro lo puede vetar, puede anular sus decisiones. El derecho a veto es el poder de anular lo que el otro quiera hacer. Y así los cónsules se podían anular mutuamente y de esa manera se evitaba pues el abuso del poder. Y para que no haya abuso también, el cargo de cónsul duraba un año, un añito nada más. Están los censores que censaban a la población, el nombre nos ayuda a recordar eso, y también tenían un poder la censura. La censura era pues la destitución de aquel que ejerce un cargo público por haber violado alguna norma
alguna ley. Tenemos los ediles, que eran los que administraban las ciudades, los alcaldes, como le decimos nosotros. Los cuestores se encargaban de las cuentas, de las finanzas del Estado. Tenemos los pretores, que impartían justicia, jueces le diríamos nosotros actualmente. Está el dictador. A ver, hay que hacer una diferencia entre una situación ordinaria, normal, ¿ya? En que el poder recae en el Senado, los comicios y las magistraturas. Y una situación extraordinaria, una situación anormal, en la que Roma está en peligro, una situación de, ¿ya? Cuidado, en la que decidían darle todo el poder a una sola persona, un dictador. Acá decimos que el dictador era elegido, ¿ah? No es que el dictador tomara el poder por la fuerza. Él era elegido en situaciones de peligro extraordinario. Así que pocas veces se vio la aparición de dictadores. Y cuando se nombraba un dictador, se le entregaba el poder total. O sea, elegimos a un dictador y el dictador asume los poderes del Senado, de los cónsules, ¿ya? De las asambleas, de todos. El poder absoluto recaía en manos de un dictador. Pero esto solo duraba 6 meses. 6 meses. Pasan los 6 meses y el poder regresa al Senado, a los cónsules, etcétera. Y tienen que rendir cuentas de lo que han hecho en esos 6 meses. Muy bien, tenemos también a los tribunos de la plebe. Estos tribunos eran magistrados elegidos por los plebeyos para que los representen, para que los defiendan en este estado. Ellos no existían al inicio de la República. Los tribunos van a ser creados, el cargo va a ser creado producto de la lucha de los plebeyos, la lucha por la igualdad. A ver, cuando se creó la República y los patricios habían dicho que todos iban a participar, pues que ahora el gobierno iba a ser un asunto del pueblo y ya no de una persona, de un rey, pues a pesar de eso, los plebeyos siguieron marginados. Los plebeyos no tenían nadie que los representaba en la política romana. Todos los cargos eran de patricios. Y en las asambleas, pues igual, ¿no? Las decisiones los tomaban los patricios. Entonces, frente a esta situación de marginación, de exclusión política, de desigualdad, la plebe va a luchar por conseguir, pues, igualdad ante la ley, igualdad, ¿no? Con los patricios, poder ser parte de la política romana. Muy bien, una primera lucha de los plebeyos fue la rebelión del Monte Sacro. Los plebeyos se fueron de Roma al Monte Sacro, abandonaron Roma con la intención de crear su propia ciudad. Lo hicieron para presionar a los patricios, a ver si patricios ustedes, sin nosotros, pueden defender la ciudad, pueden mantener el movimiento de la ciudad, a ver si ustedes se bastan sin nosotros. Pues en efecto, Roma ya quedó paralizada, quedó indefensa, sin el pueblo, sin su pueblo. Así que los patricios tuvieron que aceptar una serie de condiciones que los plebeyos pusieron para regresar a Roma. ¿Qué condiciones? Pues la creación del cargo del tribuno de la plebe. Los patricios aceptaron. Así que los plebeyos en asamblea, en los llamados comicios por tribus, podían elegir a 2 tribunos. Ellos lo elegían. ¿Ya? El tribuno podía ser plebeyo o podía ser patricio, depende de los plebeyos, ya que ellos lo eligen. ¿Ya? Este tribuno se encarga de la defensa de los intereses de la plebe. ¿Qué poder tiene el tribuno? El veto. ¿Ya? El veto es el poder que tiene una autoridad de anular las decisiones de otras autoridades.
¿Ya? Esto ha sido 2 veces pregunta de admisión de San Marcos, ¿no? El poder de los tribunos de la plebe. Así como existe hoy un tribunal constitucional que puede declarar inconstitucional pues una ley dada por el Congreso. ¿Ya? Igual el veto, el tribuno podía anular una decisión que tomara cualquier otra autoridad. Del tribuno de la plebe han surgido justamente tanto la figura del Tribunal Constitucional que actualmente tenemos, como la Defensoría del Pueblo, que se inspira en los tribunos de la plebe. Ahí está. Ahora, pero alguien podría atacar la persona del tribuno de la plebe, podrían denunciarlo para que éste no pueda ejercer su labor. Pues los romanos crearon esto de la inmunidad o inviolabilidad, como le llamamos. Es decir, que los tribunos no podían ser pues detenidos, no podían ser detenidos, como ocurre pues con la inmunidad que gozan pues un presidente o congresistas, todavía lo tienen, ¿no? Así que esto ya lo vemos con los tribunos de la plebe, para que no puedan ser pues detenidos e impedidos de ejercer su labor. Muy bien, otra cosa que también pidieron los plebeyos es que no haya esclavitud por deudas. En efecto, esto fue eliminado. Y que existan los comicios o asambleas por tribus, para que ellos puedan elegir a sus representantes, los tribunos de la plebe. Y además, en estos comicios, los plebeyos creaban sus leyes, llamados plebiscitos. Plebiscitos, eran las leyes plebeyas, que al inicio eran solo obligatorias para los plebeyos, pero con el tiempo serán obligatorias para patricios también. Muy bien, y así los plebeyos fueron exigiendo que se apruebe tal cosa, que se apruebe esto. En efecto, fueron haciéndose leyes, aceptándose esto o aquello, y de esa manera, muchachos, nace durante la República Romana el derecho romano. Este conjunto de normas escritas que va a regular la sociedad romana. ¿Ya? No estoy diciendo que los romanos hayan inventado el derecho. No, el derecho ya existía, ya habían leyes anteriores a los romanos. En Mesopotamia nació el derecho, ¿sí? Con leyes como el Código de Hammurabi, más antiguo que las leyes que vamos a colocar acá en Roma. Sí, pero los romanos crearon un mejor derecho, no mezclado, no donde estén los dioses como responsables de esto, ¿no? Sino leyes pues racionales, leyes que sirvan para el ordenamiento de la sociedad. Así que decimos que los romanos no crearon el primer derecho, pero sí crearon pues el mejor derecho, ¿ya? Un derecho, digamos, de carácter hasta científico. Por eso consideramos que el principal aporte de los romanos a nosotros es el derecho, ¿ya? Es su derecho. Muy bien, en el caso peruano, pues el Perú, en efecto, basa parte de su legislación en el derecho romano. Muy bien, el derecho romano, las leyes escritas que estamos mencionando, surgen en la República, porque en la monarquía aún no habían leyes escritas, había un derecho consuetudinario. ¿Ya? El derecho consuetudinario no es la ley escrita, sino es la costumbre. Es decir, acciones que se van repitiendo en el tiempo y que establecen también una regla, ¿no? Pero como no está escrito, no es objetivo, puede ser, digamos, tergiversado por aquellos que aplican la ley y esto puede servir pues a los intereses únicamente de la élite. Por eso en la República la ley pasó a ser escrita y va a tender a ser pues la misma para plebeyos y para patricios. Y ya en el imperio se alcanza el esplendor del derecho romano. Muy bien, en la República se aprobaron distintas leyes. La primera de estas leyes escritas fue la Ley de las 12 Tablas, que fue la primera en establecer la igualdad ante la ley entre patricios y plebeyos. Y así vinieron muchas leyes.
La ley Canuleia permitió el matrimonio plebeyo-patricio. La ley Licinia permitió que los plebeyos puedan acceder al consulado, ya que de los dos cónsules, uno podía ser plebeyo, decía esta ley Licinia. La ley Ogulnia pone fin al monopolio que tenían los patricios en el sacerdocio. Ahora los plebeyos eran aceptados en los colegios sacerdotales. La ley Hortensia ordena que los plebiscitos, que eran las leyes que la plebe creaba en los comicios por tribus, ahora estos plebiscitos sean también obligatorios para los patricios. Muy bien, así que el derecho romano, muchachos. Ya, ahí está el derecho. Pasemos a la expansión romana. A ver, decíamos que en Italia habían otros pueblos más fuertes, más ricos, más antiguos que Roma, pero para el siglo III a.C., Roma ha crecido y Roma va a dominar a esos otros pueblos de Italia. ¿Ya? Va a derrotar a los samnitas, etruscos y otros pueblos itálicos. Y para poder controlar Italia, ¿ya? La península itálica, pues la última guerra fue en el sur de Italia, donde estaban los griegos. Roma buscó controlar la Grecia Magna. ¿Está bien? ¿Cómo se le llama a esta guerra? Pues guerras pírricas, ya que Roma va a enfrentar a un general llamado Pirro, que era rey del Épiro, un territorio en el norte de Grecia. Pirro era descendiente de Alejandro Magno, un gran conquistador pues en Oriente. Quería emularlo, ¿no? Quería ser como él. Pero Pirro no ganó esta guerra. Al inicio, Pirro tuvo victorias, pero con un montón de bajas. Tanto así que se recuerda una frase de Pirro: una victoria más como esta y estaré perdido. A eso le han llamado una victoria pírrica. Cuando logras una victoria, pero quedas tan debilitado que casi eres un derrotado, ¿no? Has ganado, pero pues más probable es que a la siguiente batalla pierdas lo que te queda, ¿no? Una victoria pírrica. Una victoria que se consigue, pero sacrificando pues ya mucho de ti, ¿no? Roma ganó las guerras pírricas y así tuvo el control del sur de Italia. Muy bien, entonces Roma se convirtió en un estado ya fuerte, con esta victoria en las guerras pírricas, pero para convertirse en la primera potencia del Mediterráneo o de la antigüedad, Roma tenía que derrotar a Cartago. Ya había dominado a los etruscos, a los griegos del sur de Italia, faltaban los cartagineses. Como vemos en este mapa, Cartago era una ciudad ubicada en el norte de África, en Túnez actualmente. Y Cartago controlaba no solo las costas del norte de África, sino también Hispania, España, ¿ya? También pues las islas que están en esta parte. ¿Qué parte es esta? Pues el Mediterráneo occidental. El Mediterráneo occidental empieza en Gibraltar, aquí, y termina en Sicilia. Ya pasas Sicilia y estás en el Mediterráneo oriental, ¿ya? Donde están pues los egipcios, los griegos, los fenicios, están otros pueblos. Aquí estamos viendo quién manda en el Mediterráneo occidental, Roma o Cartago. ¿Cómo se llama esta guerra o guerras? Guerras púnicas. Guerras púnicas. Ahí está. Entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, en plena república. Muy bien. ¿Por qué se enfrentan? Por el control del comercio en el Mediterráneo occidental. Ya fueron 3 guerras. Las 3 fueron ganadas por los romanos. En la primera parte fue una victoria naval. Roma derrota a la flota cartaginesa y como consecuencia de esto, Roma toma el control de las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. La segunda guerra fue en tierra. Roma enfrentó a este hombre que va sobre un elefante
se llama Aníbal, ¿ya? Una pesadilla para los romanos, ya que Aníbal avanzó desde Hispania, cruzó los Alpes y así pudo entrar a Italia. Y a pesar que los romanos le atacaron con más hombres, Aníbal, que era un gran estratega militar, supo derrotar una y otra vez a los romanos en distintas batallas. Por eso la Segunda Guerra Púnica fue muy complicada para Roma. Roma estuvo a punto de caer. Aníbal estaba en las puertas de Roma, pero no la tomó, no la tomó. Roma se salvó cuando Escipión, el romano Escipión, utilizó lo que quedaba del poder de Roma, viaja a África y ataca Cartago. Y Cartago le pide ayuda a Aníbal. Así que Aníbal se ha obligado a dejar Italia e ir a África, a derrotar a Escipión y los romanos que habían llegado a África. Y ahí se enfrentan los dos grandes, Escipión y Aníbal, en la batalla de Sama. Escipión le ganó a Aníbal. Las tácticas de Aníbal, que antes pues habían causado la derrota de los romanos, esta vez no sirvieron, porque ya los romanos habían aprendido cómo luchar contra un ejército que tiene elefantes de guerra, cómo rechazar la táctica envolvente que utilizaba Aníbal. Escipión, un héroe para los romanos, lo derrotó. Y será llamado pues el africano, porque tras esto tomó Cartago y se convirtió Cartago en una provincia de Roma. Escipión había conquistado África y de ahí el africano, como fue conocido. Después hubo una tercera guerra en la que Roma destruye completamente Cartago. Esto porque, a pesar de que Cartago ya no tenía poder militar, Cartago seguía teniendo, digamos, parte del control del comercio en el Mediterráneo occidental. Y por eso los comerciantes de Roma presionaron para que Cartago sea destruida. Y en efecto, así le pasó. Cartago fue destruida. La táctica envolvente o la táctica de pinzas, me están preguntando, es formar a las tropas, fortaleciendo los flancos, ¿no? Los lados. Los romanos atacan el centro, tu centro, ¿ya? Tu centro va cediendo, va retrocediendo, pero tus flancos derrotan a los flancos del enemigo y terminan pues rodeando al enemigo. Y si tú los rodeas, los tienes al centro, pues los aplastas. La falange, las tácticas de lucha en la antigüedad, pues requería evitar, ¿no?, ser rodeado. Hasta el día de hoy no puede ser rodeado. Muy bien. Entonces, Roma había derrotado a los cartagineses, había dominado en el Mediterráneo occidental y ahora se lanzó al Mediterráneo oriental. ¿Quiénes están en el Mediterráneo oriental? A ver, veamos el mapa. A ver, acá, ¿no? Esta parte es el Mediterráneo oriental. Ya, ahí está Grecia, que seguía dominada por Macedonia, está Egipto, ¿sí? Está Siria, están los judíos, Palestina y otros más. Muy bien, entonces los romanos ahora salen a conquistar estos territorios. En efecto, Macedonia fue derrotada. Grecia fue tomada también por los romanos. ¿Qué pasó con estos, no? Que antes eran los grandes, pues después de la muerte de Alejandro Magno, pues estos reinos helenísticos que habían surgido no, pues ya no destacaron, estuvieron enfrentados entre ellos y esto los debilitó y así pues los romanos pudieron conquistar a Macedonia, a Grecia, ahí está, ¿no? Y así dominan Asia Menor, ¿no? Palestina, y así van avanzando. El mapa que nos dice que los romanos buscaron controlar todas las costas del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. ¿Ya? Como ves, están buscando todas las costas. Así es, aún falta todavía, aún falta. Egipto es lo último que se conquista de las costas mediterráneas. Muy bien, entonces así Roma sometió a Grecia, Macedonia, Siria, Palestina. Muy bien, ¿qué consecuencias nos deja la gran expansión romana?
pues Roma se convirtió en la primera potencia de la antigüedad. Ahí está. Roma va a tener problemas para controlar un territorio grande. A ver, cuando nació la República en el año 509 a.C., Roma era solo una ciudad, solo una ciudad. La República fue creada para una ciudad-estado pequeña, pero ahora Roma ha crecido y domina un montón de territorios. Pues esta organización republicana va a sufrir para poder controlar tanto territorio. ¿Ya? Por eso al final la república va a ser reemplazada por el imperio. Un hombre al final terminó centralizando todo y ya no una república. Así que decimos que una consecuencia fue la incapacidad del gobierno central para administrar un estado extenso ahora. Muy bien, Roma tiene bajo su control el Mediterráneo, donde establece pues un imperio marítimo comercial. Roma es una talasocracia. Al Mediterráneo le llama Mare Nostrum, nuestro mar, nuestro mar. Muy bien, surgen los caballeros, es decir, comerciantes ricos. Estos comerciantes no eran de origen patricio, sino plebeyo. Los patricios no se dedicaban a los negocios. No, los patricios eran dueños de grandes tierras y tenían esclavos para que produzcan sus tierras, sus latifundios. Los plebeyos se dedicaban al comercio y a las artesanías, a la pequeña agricultura, a cosas así. Pues un sector de la plebe se enriquece, pero solo un sector, ¿ya? Y eso se convierten en los caballeros, equites o ecuestres, como le estamos llamando. O sea que dentro de los plebeyos hubo un sector adinerado, poderoso. Algunos de ellos tuvieron hasta más plata, más riqueza que los patricios. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Y van a comenzar a emparentarse los plebeyos ricos, los caballeros, y los patricios. Ahora que ya está permitido el matrimonio entre clases, pueden emparentar. Muy bien. ¿Qué pasa con el Agre Públicos? O sea, la tierra conquistada. Roma reunía ejércitos. Roma aceptaba que cualquier hombre libre de Roma que tenga alguna tierra, alguna pequeña o gran propiedad territorial, puede ingresar al ejército. Y así patricios y también plebeyos que tenían algunas tierritas podían estar en el ejército, con la promesa que cuando ganen, Roma repartirá esas tierras conquistadas entre los conquistadores, entre los soldados. Y así los plebeyos, los que tenían sus tierritas, dejaban, ¿no?, sus pequeñas tierras abandonadas porque tenían que ir al ejército, no podían seguir siendo campesinos, dejaban sus pequeñas tierras y se enrolaban al ejército. Ganaban, ¿ya? Pero a pesar de eso, el Estado romano no les dio sus tierras. A los patricios sí. Cuando regresaron de la guerra, pues vieron que las tierras estaban abandonadas, que sus familias ahora eran más pobres que cuando, ¿no?, ellos no se habían ido, y por eso hablamos pues de un empobrecimiento de la plebe, de los plebeyos soldados, ¿ya? Y que estaban muy molestos porque el Estado no había cumplido con ellos, no les habían dado tierras. Por eso esto va a terminar en las guerras civiles que en un momento mencionamos. Se incrementa el esclavismo. Así es, ahora hay más esclavos, tantos pueblos pues, que han sido conquistados por Roma. Cuando Roma conquistó Grecia, pues Roma va a ser helenizada. Es decir, lo griego ahora se va a difundir más sobre Roma. Ya lo había hecho desde antes, cuando la Grecia Magna influyó sobre Roma, en la propia Italia, ¿no? Pero ahora que los romanos están en el corazón de Grecia, pues lo heleno o lo griego va a influir aún más sobre los romanos. Pero por otro lado, los romanos también imponen o difunden su cultura. ¿Y qué cosa era romano? Pues su idioma, el latín y el derecho.
¿ya? El mejor derecho era el romano. Entonces, no se difundió el derecho griego, sino el derecho romano. No se difundió la lengua griega, sino la lengua romana, el latín. Y así, por un lado, existe una helenización, difusión de lo griego, y por otro lado, una romanización, difusión de lo romano. Y al final, ambas cosas se mezclan, y por eso hablamos de una cultura greco-romana o greco-latina. Crisis de la República. Crisis, muchachos. ¿Cómo están, muchachos? Espero que no ya se estén cansando, pero que no. La historia de Roma es bastante larga, ajá, y estamos a la mitad, a la mitad. Así que vamos. Muy bien. A ver, los hermanos Graco, muchachos. A ver, los los soldados plebeyos reclamaban sus tierras. ¿Por qué le habían dado las tierras, el ager público, la tierra conquistada, solo a los patricios? Los habían hecho inmensamente ricos a los patricios. En cambio, estos soldados pues habían caído en una mayor pobreza. ¿La solución cuál era? Una reforma agraria, o sea, un nuevo reparto de la tierra. Así que los plebeyos eligieron como tribuno de la plebe a este hombre llamado Tiberio Graco. Tiberio Graco. ¿Ya? Muy bien, Tiberio Graco lo que va a hacer es promover la aprobación de una ley agraria, de una reforma agraria, donde se establezca un nuevo reparto de la tierra. ¿Pero esto qué significaba? Que se tenía que quitarle una parte de su tierra a los patricios para que sea repartida entre la plebe. ¿Te creen que los patricios iban a aceptar eso? Algunos sí, pero la mayoría no. Van a rechazar la reforma agraria, ¿ya? Y para evitar que se consolide esta reforma agraria, los patricios asesinaron a Tiberio Graco. Lo denunciaron de que éste quería convertirse en rey de Roma y volvería al abuso del poder, pues lo mataron a Tiberio Graco. Muerto Tiberio, su hermano Cayo, ¿sí? Cayo Graco, eh, asume como tribuno de la plebe y él mantiene, insiste en la reforma agraria y también en una ley frumentaria, una ley que obligaba al Estado a costear parte del precio del trigo para que la plebe, pues la plebe humilde, pueda comprar este alimento. El alimento principal de Roma es el trigo, ya que el Estado romano tiene recursos de todo lo que ha saqueado pues en este tiempo. Pues le pasa lo mismo a Cayo Graco. Los patricios buscaron su muerte. Este terminó suicidándose. Los hermanos Graco habían muerto. Los defensores de la plebe habían muerto y esto va a generar como consecuencia el inicio de la guerra civil, o sea, de la lucha armada entre plebeyos y patricios. Pero antes de eso, y en este mismo tiempo, se produjo la rebelión de un esclavo, de un gladiador famoso, Espartaco, o Spartacus, como la serie le llama, ¿no? Ajá, una imagen que saqué de la serie, tal vez lo han visto en Netflix, ahí está, Spartacus, está Gannicus, está Crixos, el galo invencible, ¿no? Ajá, claro, la serie, ya aún lo recuerdo, pues. Muy bien, ellos y decenas de miles de esclavos se levantaron contra Roma, ¿ya? No fue ni la primera ni la única rebelión de esclavos que existió en Roma o en la antigüedad, pero sí fue la más importante, la más famosa de las rebeliones contra la esclavitud. Este gladiador, ¿no? Espartaco, cansado de matar a otros esclavos, lanzó su espada pues, contra los romanos, sean plebeyos, patricios, claro, conocidaza, ¿no? Esta serie, o también hay películas, ¿no? De Espartaco, pues puso en jaque a Roma, ya que los ejércitos romanos se encontraban en, en las fronteras buscando agrandar a Roma, pues esta rebelión se produjo dentro de Italia, en Capua,
ya cerca a la ciudad de Roma, pues los esclavos pusieron en aprietos a los romanos. Pero pues esta rebelión finalmente fracasó. Eh, claro, así es Torres. Es que cuando era libre, al parecer Espartaco, no sabemos cómo se llamaba, los romanos le llamaron Espartacus, en efecto, él era un militar, ¿no? Era un tracio, ya, un militar, pero pues lo esclavizaron los romanos. ¿Quién derrotó a Espartaco? El hombre más rico de Roma de ese tiempo, un caballero llamado Craso. Craso, ¿ya? Aunque digamos, el mérito, el que se llevó el crédito de la victoria fue Pompeyo, un general romano considerado héroe de los romanos en ese tiempo por sus victorias. ¿Ya? Después Craso, Pompeyo y uno más llamado Julio César van a formar lo que se le conoce como el primer triunvirato. ¿Ya? Pero antes de eso, primero estamos con las guerras civiles. Muy bien. San Marcos nos preguntó sobre las guerras civiles. A ver, ¿quiénes se enfrentaron en las guerras civiles? Socialmente decimos que el enfrentamiento fue entre patricios y plebeyos, socialmente, entre estas dos clases sociales. Pero la pregunta que hizo San Marcos fue sobre qué grupos políticos se enfrentaron en las guerras civiles. En este tiempo podemos hablar de dos partidos, entre comillas, partidos políticos, porque el concepto de partido político es un concepto muy moderno para la antigüedad, ¿no? Para los romanos. De todas maneras, San Marcos nos habla pues de partidos, ¿ya? El partido senatorial u optimate, los optimates, eran aquellos patricios, sobre todo senadores, que estaban totalmente en contra de la reforma agraria y de otras reformas. Ellos no querían que la tierra sea nuevamente repartida, no querían extender la ciudadanía a otros hombres libres de este gran estado, ¿ya? Pues eran reacios a las reformas. Por eso les vamos a llamar conservadores a estos senatoriales u optimates. El otro grupo político era el de los populares. Ellos eran patricios que sí estaban de acuerdo con las reformas, con la reforma agraria, porque veían que si no se hacía una reforma agraria, esto iba a terminar en algo terrible, algo terrible, ¿ya? En guerras civiles. Así que los populares van a buscar, pues, evitar estas guerras civiles aceptando hacer reformas. Por eso la plebe, ya, se identificó con estos patricios del Partido Popular, no con los senatoriales. Muy bien, ahí está. En la Primera Guerra Civil se enfrentaron Mario y Sila, dos importantes generales de la República Romana. Mario de alguna manera fue, digamos, el maestro de Sila, pero la victoria en esta guerra civil la tuvo Sila. Sila, ¿ya? Sila representó los intereses del partido senatorial. En cambio, Mario era del Partido Popular. Esto trajo como consecuencia que Sila asume el poder total. El Senado aceptó darle a Sila la dictadura, pero no por 6 meses, sino de por vida. De por vida. Fue la primera dictadura vitalicia, la de Sila. Y esto nos hace ver que la república se está desfigurando, porque la república, recuerda, fue creada para que nadie tenga el poder total de por vida, pero Sila lo tuvo, el poder total de por vida. Eh, pues solo así Sila y los senatoriales podían terminar de eliminar a los líderes del Partido Popular, que eran sus enemigos. Muy bien, tras la muerte de Sila, acaba la dictadura y otra guerra civil amenazaba a Roma.
Así que tres hombres se juntaron para evitar una nueva guerra civil, para poner fin a las guerras civiles. Está Cayo Julio César, Pompeyo y Craso. Como verás, eran de distinto grupo político. César era popular, Pompeyo senatorial y Craso un caballero. Muy bien, era una alianza para sumar poderes, Craso con la plata que tenía, el prestigio que ganó por la victoria sobre Espartaco, Pompeyo, que era un general afamado, ¿ya? Y César, que era un hábil político, de influencias, de una familia de mucho linaje, ¿ya? Así que sumaron fuerzas para ocupar importantes cargos en la República Romana. Y así lo hicieron. ¿Ya? Pero no todos tuvieron el mismo éxito. Craso, por ejemplo, murió intentando conquistar Mesopotamia. En cambio, Julio César tuvo éxito. Logró derrotar a los galos. Los galos eran los bárbaros que vivían en la actual Francia. Francia. Fuera de los franceses les dicen galos hasta el día de hoy, como a nosotros incas nos dicen. Ya Julio César demostró en esta guerra su capacidad militar, sus tácticas, y él nos dejó una obra de historia donde narra lo que vivió, ¿no? Comentarios a la guerra de las Galias. Julio César, ya, era un general afamado en este momento, un dios para sus soldados. En este tiempo, con las reformas militares que había establecido Mario anteriormente, pues los generales eran los que repartían las tierras, los que premiaban, los que pagaban a los soldados. Y Julio César se postró muy generoso con sus soldados. ¿Qué quería hacer Julio César? Pues tener la lealtad de sus tropas. Que las tropas no sean leales a Roma, sino a él, a Julio César. ¿Y para qué? Para tomar el poder total en esta Roma. Y así Julio César decidió ir con este ejército a Roma para tomar el control. Para eso tenía que dominar el Senado. ¿Ya? El Senado buscó a Pompeyo. Pompeyo y el Senado enfrentaron a Julio César en la Segunda Guerra Civil, pero Julio César los derrotó en la batalla de Farsalia. Y eso trajo como consecuencia que César se convierta en el nuevo dictador, no por 6 meses, sino dictador vitalicio, como fue Sila. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Julio César fue a Egipto porque allí había escapado su rival Pompeyo. ¿Ya? Pompeyo fue asesinado en Egipto. Pero Julio César no conquistó Egipto. ¿Ya? Más bien, Egipto se convirtió en un reino vasallo, aliado de Roma. Y esto debido a una mujer, Cleopatra, ya quien pues estuvo, ¿no? Con Julio César, ¿no? Una relación amorosa entre ellos. Apenas había 40 años de diferencia entre el viejo Julio César y la joven Cleopatra. 40 años es un montón, ¿ya? Y Cleopatra pues estaba embarazada y le dijo, no, tu hijo, Cesarión. Y así Julio César tenía pues en Cleopatra, ¿no? Una pareja, una consejera, y Cleopatra tuvo pues un aliado, ¿no? Gracias a Julio César, Cleopatra fue faraona de Egipto, ¿ya? Luego de matar pues al faraón Ptolomeo, ¿ya? Muy bien, pero Julio César, a pesar que hizo reformas en parte positivas para la plebe, otorgó la ciudadanía a gente de Italia que no eran romanos, repartió también parte de las tierras. Otra reforma es el calendario. El calendario egipcio pasa a Roma, se le llama calendario juliano en honor a este personaje. Inclusive un mes del año tiene el nombre de él, Julio, por algo se llama Julio, este séptimo mes. Bien, pero pues la dictadura de Julio César va a acabar cuando este fue asesinado. Así es, ¿no? Los senadores planearon la muerte de Julio César. Querían acabar con este dictador para que la república pueda seguir existiendo. Así
con puñaladas, mataron a Julio César un día que fue al Senado y estuvo pues sin su protección. Lo mataron. Y se considera a Marco Bruto, hijo adoptivo de Julio César, como el organizador, digamos, ¿no? El autor de este asesinato. Tras la muerte de Julio César, tres personas cercanas a él se unieron. A esto le llamamos el segundo triunvirato. Eran Octavio, un sobrino nieto de Julio César, que había sido adoptado como hijo por Julio César, y Julio César pues le había entregado su herencia a este Octavio. Está Marco Antonio y Lépido, que eran dos generales cercanos a Julio César. Los tres se unieron en el segundo triunvirato para derrotar a los asesinos de César, a Bruto y compañía. En efecto, lo hicieron. ¿Ya? Acabaron con los asesinos de Julio César. Y ahora estos tres asumieron el poder de Roma. ¿Ya? Tres cabezas. Pero como siempre ocurre, pues no pueden mantenerse unidos. Terminaron enfrentándose. A Lépido lo expulsaron de la alianza, ¿ya? Se repartieron Octavio y Antonio los dominios, Octavio en Occidente, Antonio en Oriente. Antonio buscó a Cleopatra, ¿ya? Estuvo con Cleopatra, la faraona egipcia. Muy bien, y esto terminó en la Tercera Guerra Civil. Octavio se enfrentó a Marco Antonio y Cleopatra por el poder absoluto. La victoria fue de Octavio. En el combate de Accio o Actium, Octavio derrotó a Marco Antonio, este se suicidó luego, Cleopatra también, Octavio invadió Egipto y de esa manera Octavio no tenía rival. Un Senado derrotado, ¿no? Rivales, ¿no? Que han caído, Marco Antonio, Lépido, Cleopatra, y así Octavio se convirtió en el amo de Roma, ¿ya? Él se convirtió en el primer emperador, ¿ya? Así que con esto dejamos la república y entramos al imperio romano. Uy, ay, ay. Apenas me queda 4 minutos. Bien, vamos a avanzar hasta donde nos permita, pues, ¿no? Los 4 minutos. Lo que falte, ya lo continuamos la próxima semana, chicos. A ver, muy bien. El Imperio Romano, el tercer periodo de la historia de Roma. Muy bien, desde que Octavio se volvió emperador, el 29 o 27, según dicen otros, hasta que Roma cayó tomada por los bárbaros. ¿Ya? Son 500 años de imperio romano. Obviamente, 4 minutos, no puedo hacer 500 años de imperio romano. El imperio se divide en dos partes, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. ¿Ya? El Alto Imperio, veamos sus características. En el Alto Imperio gobierna un hombre concentra el poder. Nosotros le llamamos emperador, pero ellos no llamaban así. El gobernante era un princeps, un príncipe, el primer ciudadano, el primero entre los romanos. Como gobernaba un príncipe, a este periodo del Alto Imperio le podemos llamar también principado, principado. ¿Bien? Así le llamamos a estos primeros 250 años del Imperio Romano. Estos príncipes quisieron dar la apariencia de que la república aún existía, de que Roma todavía era una república disque, ya, disculpen el término, disque democrática, ¿ya? Pero era toda una farsa, porque la democracia era un poder desconcentrado, un poder repartido, pero en este imperio el poder se concentra en una persona, en el emperador o príncipe. ¿Ya? Así que aún habrá un senado, habrán asambleas, se elegirán no cónsules, tribunos, pero estas instituciones republicanas ya no tenían el poder de antes. Muy bien, el Alto Imperio es la etapa de esplendor, a diferencia del Bajo Imperio, que ya será el periodo de crisis.
¿Quién inicia el Alto Imperio? Pues Octavio, convertido en emperador. Como emperador, preferimos llamarle Augusto. Así es famoso. Augusto es un título. Octavio recibió diferentes títulos, ¿ya? Así es, ¿no? Todos los nombran cónsul, dictador, ¿ya? Los nombran imperator, príncipe, ¿no? Augusto, que significa divino. Es decir, él recaen en una persona diferentes cargos, diferentes títulos, diferentes poderes. Y así concentró el poder este personaje, ¿ya? Que vemos acá en esta escultura imponente. Ahí está. El primer emperador romano. Muy bien. Ahora, una diferencia con la monarquía que vimos antes es que ahora sí es hereditario. ¿Ya? Octavio puede nombrar a su sucesor. Por eso hablamos de una dinastía, de una familia que va a gobernar Roma. La familia Julio-Claudiana. En tiempo de Augusto ya no se dio una nueva guerra civil. Fueron 50 años de gobierno de Augusto de relativa estabilidad política. Y a esto se le ha llamado la Pax Romana, la Pax Augusta. Y cuando hay estabilidad, puede haber crecimiento cultural. Hablamos del siglo de Pericles, perdón, el siglo de Augusto. Ya, disculpe, pero ya vi la hora y ya vi que me ganó la hora. El siglo de Augusto, pues, es el momento de mayor desarrollo de la cultura romana. Vivió Virgilio y otros poetas, artistas romanos. Muy bien, así que vamos a quedarnos con Augusto. Augusto construyó obras públicas en Roma. Él dijo, encontré una ciudad de ladrillos y la dejé de mármol. Así que muchachos, ya veremos lo que sigue, otros emperadores, ya la próxima semana. Muy bien, entonces nos quedamos acá, ya, lo leen, ya leen completo chicos y también resuelven las prácticas, resuelven la dirigida, ya muchachos. Muy bien, cuídense ustedes también, cuídense, nos vemos. Muchas gracias, Luego, Miss. profesor, muchas gracias.